empezar con la exploración gráfica de los datos, vamos a empezar con la elaboración del histograma. ¿Cómo elaboramos el histograma? De la siguiente forma. Primero, vamos a las medidas cuantitativas, que era el trabajo que ya habíamos hecho, y nos vamos a traer estos datos que ya están ordenados de menor a mayor, nos los vamos a traer para acá y los copiamos como están, de menor a mayor, en ese orden que está. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular los diferentes parámetros para elegir el ancho o el intervalo de clase más efectivo para representar nuestros datos. Entonces tenemos tres fórmulas acá. Vamos a calcular para cada una, pero ya nos cómo vamos a trabajar. Primero vamos a contar el número de datos. Entonces ponemos la función contar y elegimos todos nuestros datos. Vamos a hallar la desviación estándar de la muestra y el rango intercuartil lo vamos a traer de nuestras medidas cuantitativas. Aquí está el rango intercuartil, control C, y aquí lo vamos a pegar como un valor. Listo. Ahora la C, como decía en la teoría, la C es una constante. Vamos a poner 2, simplemente. Listo. ¿Qué les tengo para decir? La fórmula de M nos va a dar el número de intervalos de intervalos de clase que debemos tener en nuestro histograma, y las otras dos fórmulas nos van a dar es un ancho para el intervalo de clase. Entonces vamos a calcular M como está, decimos que es 1 más 3.3 por logaritmo base 10 de n, que es el número de datos. Muy bien, este valor de M lo vamos a aproximar al próximo entero por encima, el valor entero más próximo por encima del valor que obtuvimos. Entonces tenemos 9. Para B entonces vamos a hallar esos anchos, entonces vamos a decir que es 3.49 por la desviación estándar por el número de datos elevado. En Excel podemos utilizar la función exp. No, utilizamos este simbolito y lo elevamos a la menos un tercio. Ahí nos da un ancho de 0.46 metros cúbicos segundo, eso es un ancho, y para el W también vamos a hallar un ancho, entonces vamos a decir que es el valor de C por el rango intercuartil dividido el número de datos elevado a la 1/3. Si no hallan el simbolito de elevado, pueden utilizar la función matemática. Buscamos la matemática, que es describir esta. Podemos hacer lo siguiente, podemos decir más C por rango intercuartil sobre, y como vamos a elevar n a la 1/3, entonces traemos
la función potencia. Entonces le damos que el número que vamos a elevar es este y la potencia va a ser 1/3. Pues como pueden ver, ambos números son iguales. ¿Sí? Es como dos formas de escribir la misma fórmula en Excel. Ok. Vamos a hallar ahora el máximo, el valor máximo dentro de nuestro conjunto de datos, que es el último de los datos ordenados de menor a mayor. Ok, el mínimo, que es el primero. Para este caso el mínimo es 0, pero en otros casos puede ser otro el mínimo. Vamos a hallar el rango absoluto del conjunto de datos, que es el máximo menos el mínimo, es el rango absoluto. Y vamos a hallar el intervalo de clase. En este caso vamos a trabajar con la fórmula de M. Entonces, para hallar el intervalo óptimo, entonces decimos que será el rango máximo dividido M. Entonces nos dice que el intervalo de clase óptimo es 0.352 metros cúbicos segundo. Entonces, ¿cómo formamos los rangos? Entonces, el valor inicial para los intervalos, empezamos por el valor mínimo, entonces va a ser el mínimo, ¿sí? Y aquí el rango final, el valor final va a ser más el mínimo, perdón, el valor inicial más el valor del intervalo. Esta celda la vamos a fijar con F4. Noten bien los dos símbolos de peso y allá quedó fijada. El valor inicial siguiente será el final de la anterior clase y el final será la fórmula. Vamos a ir sucesivamente así hasta llegar al máximo. Vamos a ir viendo poco a poco. El valor máximo es de 3,167, ya estamos llegando. Entonces nos dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 intervalos de clase. ¿Sí? Entonces, ya está pues. Ahora vamos a hacer un conteo de elementos por intervalo de clase. Entonces vamos a decir que vamos a utilizar la función contar si conjunto. Entonces el rango de criterio 1 va a ser este. Y le vamos a decir que para este rango serán los valores, ponemos comillas dobles o simples según sea su configuración, y esta separación entre criterios puede ser, en mi caso es coma, pero para ustedes puede ser punto y coma. Entonces dentro de las comillas vamos a poner que sean menores o iguales a la celda final, en este caso. Entonces ahí nos va a contar el primero. Para el segundo conteo vamos a hacer una variación porque aquí necesitamos un criterio adicional. Entonces vamos a darle aquí otra comita. Vamos a fijar otra vez el como no lo hemos fijado, fijemos el rango de datos de una vez, F4. Ok,
OK para que no nos genere alteraciones más adelante y simplemente vamos a poner coma y vamos a copiar lo anterior, pero en este caso necesitamos que sea menor o igual, pero aquí vamos a decir que sea mayor que el valor inicial dentro del intervalo. Entonces aquí ya nos contó, ¿sí? Copiamos como todo está bien fijado, entonces aquí podemos copiar hasta el final y para chequear vamos a hacer una suma y esa suma nos debe dar el total de datos. Cuando ya tengamos esto hecho, simplemente vamos a graficar. Vamos a graficar los rangos versus el conteo de elementos, pero como aquí estamos, el histograma tiene que ver es con la probabilidad de aparecer, entonces vamos a decir que la probabilidad de este será este sobre el número de datos totales por 100 para que nos quede en porcentaje. Entonces aquí vamos, ya tenemos esto bien coordinado. Lo podemos hacer por número, por el conteo o por la probabilidad. Entonces simplemente vamos a graficar eso. Vamos a insertar una gráfica de barras para que esto nos quede bien bonito. Vamos a simplemente tomar estos valores aquí no está funcionando, pero lo que queremos hacer es generar los rangos para que se puedan ver bien bonitos dentro de la gráfica. Entonces vamos a copiarlos como valores, simplemente aquí valores, ajustarlos bien bonitos. Listo, y ahora que si los tenemos como valores, tratar de dar aquí como una marquita de texto. Bueno, esto ya es como para embellecer
Bueno, muy bien, cuando ya tengan todos los intervalos de clase organizados, entonces simplemente vamos a darle al gráfico, seleccionar datos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra serie? Pues el conteo o la probabilidad, pero aquí tenemos las dos probabilidades. Perdón, el nombre de la serie va a ser probabilidad, aquí la serie de datos, pueden ver, ya aparecen, y aquí simplemente que sí, vamos a aceptar, aquí embellecemos un poquito, como pueden ver es el histograma de frecuencias. Aquí le vamos a la fuente, a reducirle un poco 7, a ver si nos empareja un poco mejor. Y le podemos arreglar ya el dibujito y agregarle un título, pero este histograma ya nos da cuenta de cómo es la distribución de nuestros datos, y aquí nos muestra claramente el sesgo positivo que tienen los datos.